nombre es Raúl Esteban Cardona López. Para la materia Diseño de bases de datos 2, el trabajo final. Vamos a proceder a explicar el trabajo final o el trabajo de aplicación, que son estos 3 puntos. Entonces, el primer punto es publicar la base de datos en un portal web. Aquí está el link donde pueden acceder, donde puede acceder el profesor. El usuario es visitante, la contraseña es cas1234556. Aquí están unos pantallazos de lo que se vería ahí. Vamos a verlo. Vamos a verlo como sería, es este. Entonces ingresamos, aquí está la base de datos, seleccionamos la base de datos y en la base de datos podemos ver aquí varias funciones que tenemos. El esquema de la base de datos, pues tocaría organizarlo para que se pueda ver bien, pero también podemos modificar la base de datos, la estructura. Este usuario tiene privilegios totales sobre la base de datos. Aquí podemos ver cada una de las tablas que tiene ahí. Podemos hacer todas estas funciones y aquí tenemos los procedimientos y las funciones. Ya el profesor puede entrar a revisar, hacer consultas si así lo desea. Esta es la base de datos publicada en el portal. Ahora vamos a proceder a explicar el punto 2, que es un poco extenso porque tiene bastante información, que es la diferencia entre una base de datos relacional y una orientada a objetos. Entonces, la base de datos, primero hay que ver unos conceptos fundamentales. Que es un objeto? Un objeto es cualquier cosa real o abstracta acerca de la cual almacenamos datos o métodos que controlan dichos datos. El tipo de objeto es una categoría del objeto. En un objeto es una instancia de un tipo objeto. Por ejemplo, a una persona, Juan Pérez. Entonces, Juan Pérez es un objeto de tipo persona. ¿Qué es encapsulamiento? Es el resultado o acto de ocultar los detalles de implementación de un objeto respecto de su usuario. Entonces, cuando encapsulamos, básicamente estamos ocultando un objeto. Una solicitud invoca una operación específica con uno o más objetos como parámetros, es decir, es para que se lleve a cabo la operación indicada y que se produzca el resultado. En consecuencia, las implementaciones se refieren a los objetos como solicitudes. Entonces, una solicitud es algo que yo le digo a un método, que un método es una acción, que ya la vamos a ver más abajo, que involucra objetos. ¿Qué es una clase? La clase es una implementación de un tipo de objetos que especifica una estructura de datos y los métodos operativos permisibles que se aplican a cada uno de los objetos. Entonces, una clase puede ser como la clase persona. Entonces, ya el objeto Juan Pérez está dentro de esta clase personas, lo que contiene los métodos y los objetos. Una clase contiene métodos y los métodos se invocan por medio de objetos. Por ejemplo, la clase persona, entonces Juan Pérez, es un objeto por el cual invocamos esta clase, y un método dentro de la clase sería correr. Entonces, cuando ponemos a Juan a correr, estamos invocando el método y así hacemos la solicitud. Entonces, hay varios tipos de métodos que son comunes a la mayoría de las clases. Los constructores. Un constructor es un método que tiene el mismo nombre que la clase y se ejecuta cuando se crea un objeto de una clase. Por lo tanto, un constructor contiene instrucciones para inicializar las variables de un objeto. Entonces, cuando queremos que Juan corra, por ejemplo, entonces este constructor estaría dentro de la clase para que inicialice a Juan como una persona. Entonces, básicamente esto, si tenemos varias variables y vamos a sumar, a restar, el constructor las inicializa todas en 0 para pasársela al método para que no haya errores en la invocación. Los destructores es lo mismo que el constructor, pero ya cuando se termina el proceso o el método, el destructor procede a liberar todos los recursos. Por ejemplo, si hay una conexión a una base de datos, entonces ya el destructor pone nula o finaliza esa conexión para que no queden recursos ocupados. Los accesores. Un accesor es un método que devuelve un valor de un atributo privado de otro objeto, así como los objetos externos pueden acceder a los datos encapsulados.
de los accesores pueden acceder a un método para capturar información de las variables para procesarlas en otro método. Los mutadores. Un mutador es un método que almacena un nuevo valor en un atributo de este método. Es como objetos externos que pueden modificar los datos encapsulados. Una herencia. Una clase implanta el tipo de objeto. Una subclase hereda propiedades de su clase padre. Una subclase puede heredar estructura y los métodos o algunos de los métodos. Por ejemplo, tenemos la clase de persona y dentro de la persona queremos crear otra clase que sea niño o adolescente o joven. Entonces el niño puede heredar métodos de la clase persona, como lo son correr, saltar o heredar sus objetos o sus tipos, que son el sexo, eh, que si es masculino o femenino. Entonces todo eso se puede heredar en la programación o en bases de datos. Una herencia múltiple es lo mismo, pero es cuando se hereda más de una superclase, se tiene una herencia múltiple. El polimorfismo. Este concepto permite enlazar el mismo nombre o símbolo de operador a dos o más implementaciones diferentes de operadores dependiendo del tipo de objeto a los que se aplique. En las bases de datos orientadas a objetos, los datos están encapsulados y se dice que estos son activos más que pasivos, debido a que, por ejemplo, la clase mayor detecta si tiene un hijo, que es un objeto, más o uno menos. Es por esto que se dice que están activos, ya que cuentan con los hijos u objetos que tienen. En el modelo de objetos existen 4 características fundamentales, que son la abstracción, la modularidad, la jerarquía y los tipos. Eso lo veremos más adelante en la explicación de nuestro compañero Alejandro. Vamos a ver qué es orientado a objetos. En esos mundos orientado a objetos, el conocimiento se descentraliza en todos los objetos que lo componen. Cada objeto sabe hacer lo suyo y no le interesa saber cómo el vecino hace su trabajo, pero sabe cómo lo hace y qué es lo que puede hacer, como bien lo definió Dan Ingalls en Smalltalk con las siguientes palabras: la orientación a objetos proporciona una solución que conduce a un universo de objetos bien educados que se piden de manera cortés concederse mutuamente sus deseos. ¿Por qué orientado a objetos? Básicamente la ventaja de la programación orientada a objetos es la meta es dejar la etapa en la que la construcción de software es una labor de artesanos y pasar a la etapa en la que se pueda tener fábricas de software con gran capacidad de reutilización de código y con metodologías eficientes y efectivas que se apliquen a procesos de producción. Es decir, si yo creo un desarrollo que contenga una función que sume y otra empresa necesita esa función, entonces si yo la creo orientada a objetos, yo simplemente invoco esa clase. Ahí es donde vemos todo lo que son los CMS o los auxiliares de programación, todo lo que nos ayuda a programar, que se puede invocar clases y objetos, por ejemplo, como el framework G2. Este framework permite ya un code generator o un generador de código, el cual simplemente invoca las clases que ya tiene anidadas. Entonces por eso la orientada a objetos es como el futuro, para no estar creando todo siempre desde cero, sino utilizar cosas que ya estén creadas. Una base de datos orientada a objetos. A finales de los 80 aparecieron las primeras bases de datos orientadas a objetos. Es una base de datos inteligente, soporta el paradigma orientado a objetos, almacenando datos y métodos y no solo datos. Está diseñada para ser eficaz desde el punto de vista físico, para almacenar objetos complejos, evita el acceso a los datos.
Esto es mediante los métodos almacenados en ella. Es más segura ya que no permite tener acceso a los datos, sino a los objetos. Esto es debido a que para poder entrar se tiene que hacer por los métodos que haya utilizado el programador. Es decir, si creamos una base de datos orientada a objetos, no se puede acceder directamente a los objetos, por lo cual vamos a tener más seguridad, sino que hay que ingresar a los métodos que se diseñaron dentro de la base de datos. Las características obligatorias de una base de datos son predominancia combinada con enlace retardado. Se puede definir que sea Excel, AutoCAD, etcétera, desde la programación. Extensibilidad. Proporciona los tipos de datos como carácter booleano, string. Concurrencia. Permite que varios usuarios tengan acceso a una base de datos al mismo tiempo. Recuperación. Cuando se hace una transacción pero no se puede realizar y se regresa el mismo estado. Es decir, una base de datos debe tener en cuenta cuál es su capacidad máxima de conexiones, recuperar un proceso si no se finalizó bien, facilitar las consultas a modo. Esto se tiene en diferentes estándares que son características opcionales. La distribución, el sistema de representación, la uniformidad y asociaciones y cardinalidad de asociaciones, o sea, si es uno a uno, uno a muchos, muchos a uno o muchos a muchos. Todo esto lo debe tener una base de datos siempre. Estructura de una base de datos orientada a objetos. El paradigma orientado a objetos se basa en el encapsulamiento de datos y el código relacionado con cada objeto en una sola unidad. Conceptualmente, todas las interacciones entre cada objeto y el resto del sistema se realizan mediante mensajes. Por lo tanto, la interfaz entre cada objeto y el resto del sistema se define mediante un conjunto de mensajes permitidos. En general, cada objeto está asociado con un conjunto de variables, unos métodos, unas clases y un mensaje y un entorno orientado a objetos. Por ejemplo, vamos a un ejemplo para que podamos entender mejor este concepto. Entonces, las clases de objetos, por ejemplo, la clase empleado tiene unas variables que son un string, una variable de tipo string, nombre, dirección, fecha de alta, o sea, cuando ingresa, y el sueldo. Y los mensajes, o sea, los mensajes que va a recibir, que va a emitir esta clase empleado, son el sueldo anual, obtener el nombre, obtener dirección, definir dirección, esto sería para actualizar la dirección, recibe una dirección y devuelve la nueva, y la antigüedad. Entonces, esto sería un ejemplo de una clase orientada a objetos. Generalmente en una base de datos hay muchos objetos similares, se entiende que responden a los mismos mensajes utilizando los mismos métodos y tienen variables del mismo nombre y tipo. Veamos las ventajas. La clave que posee las bases de datos orientadas a objetos es el poder que confieren al diseñador para especificar tanto la estructura de objetos empleados como las operaciones que se pueden aplicar a estos objetos. Es flexible. Una base de datos orientada a objetos es flexible y es muy segura. Y unas posibles desventajas son que puede ser muy pesada porque la estructura es mucho mayor, hay que hacer clases y objetos y métodos por cada una de las tablas y cada una de las columnas para poder acceder a ella. Aquí tenemos un ejemplo. Y las bases de datos relacionales que ya las vimos durante el curso. Entonces, por ejemplo, una especificación, declaración de atributos y especificación de métodos. Esta es una interfaz pública y el cuerpo del método es el desarrollo del mismo. Ahora el compañero Alejandro va a explicar cómo tenemos esta base de datos relacional a una base de datos orientada a objetos en nuestro trabajo del semestre,
que él ya va a explicar este esquema. Buenos días. Vamos a explicar brevemente cómo sería una base de datos orientada a objetos con la materia base de datos para el trabajo final en compañía de nuestro compañero Raúl Cardona López y Alejandro Giraldo Loaiza. Inicialmente podemos ver acá. Tenemos nuestra base de datos relacional con la que hemos trabajado todo este trimestre. Podemos ver que aquí tenemos una tabla llamada cliente, una tabla agente y una tabla candidatos. Y como una data principal tenemos TBL Casting. Cuando vamos a ver el esquema orientado a objetos, debemos entender que la programación orientada a objetos o el modelo orientado a objetos se basa principalmente de una clase. Y podemos decir que una clase puede ser una clase persona. Este es el nombre de nuestra clase. Pero esta clase a su vez debe tener algunos atributos. Ejemplo, como un nombre. Todas las personas del mundo deben de tener un nombre. Todas las personas del mundo deben de tener una cédula, un sexo y, ¿por qué no, un teléfono? Estos serían los atributos de una persona en general. Pero aparte de estos atributos, yo debo tener algo que se llama métodos. Los métodos es cómo voy a hacer yo lo anterior. Ejemplo, yo necesito un método que me haga un nuevo nombre, o inclusive un método completo que no sea nuevo nombre, sino una nueva persona, aunque eso sería más el objeto, pero digamos un nuevo nombre, y esto debe recibir un parámetro que sea una variable de tipo nombre. Esto me debe recibir algo para editar. Esto debe recibir una variable numérica tipo cédula, digamos cédula, para cuando ingrese la cédula invoco el método editar y él ya tiene sus respectivas operaciones para edición de una persona. Él me debe poder permitir eliminar o inhabilitar realmente, y también me va a recibir la cédula. Y tengo unos métodos. Debemos saber que aquí puedo tener orden público, un orden que puede ser privado, es que esto es un candadito, y un orden protegido, que lo puedo ver, este orden protegido lo puedo ver dentro de mi clase y mis métodos, pero no externo. El público puedo acceder desde cualquier parte de las clases. Si tuviera más clases, puedo invocarlo y lo accedo. Si yo le coloco a este atributo como público, puedo acceder desde otras clases que tuviese. Si lo coloco privado, puedo acceder solamente en mi clase. Si lo coloco protegido, puedo acceder en los métodos, pero de esta misma clase. Ahora tengo una persona. Nosotros vemos que en la base de datos que realizamos casting tenemos algo como cliente, que este sería también una clase. Tenemos otro que es candidatos, que es también una clase. Tenemos otro que es agente, que también es una clase. Pero podemos ver que todos tienen algo en común, y ese común es que todos son personas. Entonces, perfectamente yo podría decir que
voy a extender de la clase persona para que me traiga los atributos o los métodos de esta clase, porque un agente tiene, digamos, hace parte de un casting. Un agente hace parte de un casting que es el que representa a las empresas, el cliente hace parte de un casting, el candidato hace parte de un casting, pero todos ellos tienen algo en común, que es que son personas. Un agente debe tener un nombre, una cédula y un sexo, un cliente debe tener la misma información y un candidato debe tener la misma información. Entonces, cuando yo invoco un objeto, voy a hacer un ejemplo de un objeto, ¿verdad? Si yo tengo, entonces digamos que voy a hacer el objeto y el objeto se va a llamar personas. Nuevo objeto que sería de la clase persona. Ahora, todo lo que tiene personas es todo lo que tenga la clase persona. Ejemplo, si yo digo personas y quiero invocar, digamos que lo voy a invocar con una flechita en este caso, voy a invocar un método de la clase persona. Entonces, nuevo nombre, y como parámetro él me dice que debo tirar un nombre, en este caso sería Alejandro. En este caso creé un objeto de la clase persona y invoqué un método que me pide un argumento que en este caso le metí. Aquí me pide una variable y esa variable le metí el nombre Alejandro. Si yo quiero hacer de la clase agente, como la extendí, yo perfectamente, al haber extendido de la clase persona, yo tengo un nuevo agente. O sea, yo puedo crear aquí un método que diga nuevo agente y aquí podría colocar no sé, una cédula de agente. Pero aparte de este método que hace parte solo de esta clase, yo puedo tener los métodos de persona. ¿Y cuáles son los métodos de persona? Un nuevo nombre, puedo editar o eliminar. Hasta el momento sería aproximadamente lo que podríamos explicar básicamente de un modelo entidad-relación a un modelo orientado a objetos. Podemos mirar que en el modelo relacional yo tendría que haber tenido una tabla solo para cliente, una tabla solo para agente, una tabla solo para candidatos, y cada una de ellos tiene nombre, nombre y nombre, ¿cierto? Pero en este caso orientado a objetos yo creé una sola tabla, que en este caso se llama tabla personas, que me va a suplir, me va a ahorrar, por decirlo así, esos atributos de cada una de esas tablas, porque acordémonos que candidatos tiene su propio nombre y su propio nombre, pero en este caso, como ya tengo una clase personalizada que se llama persona, simplemente la extiendo, la invoco en cada una de estas clases porque tienen la misma información, y simplemente sería llenarlas enviando los parámetros iniciales para cada uno.